En la primera parte de la clase del día de hoy, 17 de junio, estuvimos revisando los principios del estructuralismo checo. Em, bueno, inmanencia, signo, estructura y función. Alcanzamos a revisar algunos de ellos, los dos primeros los fuimos analizando, conversando acerca, ¿no es cierto?, de su caracterización, de sus definiciones, y estábamos en la definición de la obra como signo. ¿M? Y quedamos, ¿no es cierto?, en la concepción estructuralista de la obra de arte como signo que distingue los siguientes aspectos. ¿M? Distingue la obra como producto material, una creación, ¿cierto?, realizada por un artista que permanece siempre el mismo, se hace el producto material, ¿ya? En este caso el texto literario. Ese texto literario, este producto material, también tiene una categoría de objeto estético. Y este objeto estético equivale, ¿no es cierto?, a la representación que tenemos de este producto en la conciencia, como lectores, como sujetos perceptores. El equivalente inmaterial de este producto, ¿no es cierto?, material en la conciencia del sujeto perceptor. Y este objeto estético cambia permanentemente, cambia sin cesar. Depende de muchos factores, ¿no es cierto?, la percepción que tengamos de este producto material, como lectores. ¿M? Distintos momentos, distintos lectores, por supuesto, distintas culturas, distintas generaciones, pero también distintos momentos de lectura. ¿M? Y hay un tercer elemento que es el valor estético y que reside en este producto material, en este texto literario, en este texto material, diríamos físico material, ¿no es cierto? Reside allí, ¿ya? Y permanece allí potencialmente manifestándose vivo y actual solo en el momento en que el producto material deviene en objeto estético. O sea, cuando tomamos el texto, cuando actualizamos el texto literario, actualizamos la lectura, ¿no es cierto?, decodificamos este material, ¿m? Este producto material, ¿no es cierto?, y se transforma en un objeto estético, de allí, ¿no es cierto?, adquiere este valor, el valor estético, en la conjunción de ambos, ¿ya? Allí deviene objeto estético. Bien, el tercer principio tiene que ver con la estructura, el concepto de estructura, ¿m? Que le da el nombre a esta teoría, el estructuralismo. Hemos dicho que hemos definido o estamos definiendo la estructura, ¿no es cierto?, como una totalidad de elementos constitutivos de un objeto que están relacionados entre sí y al mismo tiempo con el todo y subordinados a unas leyes de composición, transformación y autorregulación que caracterizan a ese objeto como un sistema de relaciones, ¿no? Y hablamos, ¿no es cierto?, de un equilibrio inestable de relaciones, ¿no? Los elementos que conforman el todo, ¿no es cierto?, en este caso, un todo estructural, ¿cierto? Estos elementos permanecen, ¿no es cierto?, siempre en movimiento, en relaciones recíprocas, en relaciones dialogantes, en relaciones de dependencia y de interdependencia, y estableciéndose, ¿no es cierto?, entre ellos un equilibrio de relaciones, pero un equilibrio inestable, ¿ya?, que va cambiando, decíamos, dependiendo de las miradas, de las lecturas, de los puntos de entrada de las lecturas, ¿ya?, de las teorías que apliquemos al texto literario, ¿no es cierto? Vamos moviendo, se va moviendo internamente la obra, porque la obra es dinámica, cambia en el tiempo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los elementos de la función que cumplen los elementos internamente en relación con las relaciones que se establecen entre ellos, las dinámicas de las relaciones, ¿no? Se establecen distintas jerarquías en las relaciones, hay dependencias en una dirección en un momento, dependiendo de determinadas lecturas, o dependencias, ¿no es cierto?, en otro sentido, relaciones e interrelaciones, ¿no? Entonces, relaciones con un carácter dinámico de este conjunto, ¿no es cierto?, que forma la obra literaria. Bueno, este sentido, ¿no es cierto?, de unidad, de estructura, ¿m? No solamente
existe hacia adentro, porque la obra no existe en el vacío. Se encuentra la obra inserta en un conjunto más amplio, en una totalidad más amplia, en un conjunto de obras de un mismo autor, en un conjunto de obras de una escuela artística, una tendencia, ¿no es cierto?, un momento determinado al desarrollo de la literatura, una literatura nacional, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, entra la obra en interacción con otros conjuntos, con otros sistemas, con otras estructuras, formando al mismo tiempo un todo estructural. Por ejemplo, en una generación literaria, ¿no es cierto?, hay distintas obras que las definimos como o las caracterizamos como formando parte de una generación porque, ¿no es cierto?, cada una de ellas cumple, ¿no es cierto?, una función en de relación y de interrelación con el todo, de un todo estructural. El todo estructural en este caso sería la generación y, ¿no es cierto?, los elementos que la conforman serían las obras y que entran en una relación, ¿no es cierto?, dinámica, en un equilibrio inestable igualmente de relación en este todo, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, diríamos. Toda la vida social con sus manifestaciones y aspectos múltiples está, ¿no es cierto?, en esto. Y esta integración tiene también un carácter de relaciones dialécticas, relaciones, ¿no es cierto?, dialogantes entre las distintas, ¿no es cierto?, unidades que forman un conjunto mayor, ¿cierto? Un conjunto de obras que integran ese todo. Bien, el otro principio es el concepto de función, que también lo hemos adelantado, ¿ya? Las unidades individuales de cualquier sistema tienen significado solo en virtud, ¿no es cierto?, a sus relaciones recíprocas. Cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, que forma parte de una estructura cumple una función, ¿ya? Y se definen, ¿no es cierto?, por esas funciones. Y esas funciones son las que, ¿no es cierto?, forman el todo estructural y hacen que ese todo estructural eh, funcione. Disculpen, ¿no es cierto?, la manera de repetir, ¿no es cierto? Funciona ese todo estructural, ¿no es cierto?, por las, em, porque las funciones están desempeñando roles, papeles, ¿no es cierto? Y están interactuando de distinta manera entre los distintos elementos y con el todo. El todo como unidad dinámica de un conjunto de elementos determina las funciones de estos, les da un cierto valor y una cierta significación. Esta forma, ¿no es cierto?, de interactuar las funciones entre sí lo vemos claramente, por ejemplo, bueno, en mucho, en todos los elementos de la obra, pero si pensamos en la categoría de los personajes o en el estrato, ¿no es cierto?, agencial, el estrato de los personajes, tenemos, ¿no es cierto?, personajes principales, personajes secundarios o personajes terciarios, diríamos, o incidentales, que aparecen ocasionalmente o aparecen alguna vez, o solamente aparecen en presencia, pero no dialogan, no tienen una función mayor. Cada uno de estos personajes cumple una función en relación con los otros. Hay un personaje principal porque existen los secundarios, o existen los secundarios porque hay un principal, o bien los terciarios, los incidentales van sirviendo de contexto a los otros y van dinamizando la actuación o la participación de los otros. Y ningún elemento, ¿no es cierto?, de la obra literaria podría desaparecer si no se altera la totalidad, ¿no es cierto? Porque cada elemento va a cumplir una función importante en relación con el texto. ¿Mm? El estructuralismo designa por función no solamente las relaciones que existen al interior de la obra de arte, sino también las relaciones entre la obra de arte y los fenómenos que se encuentran fuera de ella, y en general el rol, ¿no es cierto?, del arte en la vida social. Lo que decíamos a propósito de la estructura. Cada estructura, ¿no es cierto?, como al formar parte de una totalidad mayor, cumple un rol, una función, ¿no es cierto?, en relación con esa unidad mayor, con esa totalidad. Las funciones están al interior de la obra, pero también hacia afuera, hacia lo extra, diríamos, ¿no es cierto?, obra o extra literario, ¿ya? Hacia otras estructuras, hacia otros sistemas y estructuras literarios o no literarios. Bien,
tenemos aquí, ¿no es cierto?, que la estructura supone relaciones recíprocas entre los elementos que la componen. Las relaciones se dan entre los elementos y el todo y sus elementos. Y estas relaciones tienen un carácter recíproco, ¿ya? Relaciones entre los mismos elementos, ¿no es cierto? Decíamos, entre los distintos tipos de personajes, por ejemplo, la categoría en el estrato de los personajes, o distintos tipos de narrador, o las mismas acciones, la categoría de las acciones, ¿ya? Y también entre esos elementos que interactúan entre sí y el todo, ya cómo dinamizan, cómo le dan un sentido al todo, cómo movilizan la obra, ¿no es cierto?, en este equilibrio inestable, decíamos, de relaciones, ¿ya? Y estas relaciones, ¿no es cierto?, tienen un carácter recíproco, significa, ¿no es cierto?, que la interacción, ¿no es cierto?, va hacia todos los elementos de la obra y de todos los elementos de la obra entre sí. Van cambiando permanentemente y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, eh, las funciones. Las funciones, ¿no es cierto?, de cada uno de estos elementos. Esas relaciones tienen un carácter recíproco. O sea, si pudiéramos dibujar, pondríamos de una estructura dentro de la obra flechas hacia afuera y flechas hacia adentro, ¿cierto? En ese dinamismo. Cada uno de los elementos que pertenecen a una estructura artística ejercen una relación con el todo estructural. Interactúan entre sí, pero también con el todo, y ejercen, ¿no es cierto?, su relación con el todo estructural, el sentido, ¿no es cierto?, en que definen un tipo de texto, ¿no es cierto?, potencian una significación, ¿no es cierto?, definen o determinan una estructura igualmente. Bien, entonces el estructuralismo inserta la obra literaria en relación dialéctica con todos los fenómenos sociales, y este es un aporte, ¿no es cierto?, o una superación del del estructuralismo a la teoría, ¿no es cierto?, que estudiamos previamente, que es el formalismo. Entonces, el estructuralismo se abre, ¿no es cierto?, a los fenómenos sociales. Así, la interpretación de la obra constituye una superación del inmanentismo, que fue, ¿no es cierto?, un elemento muy importante y definidor, ¿no es cierto?, del formalismo que miraba la obra hacia adentro. Bien, eh, esta diapositiva, esta presentación la vamos a dejar en la plataforma e iremos explicando en el foro en la medida en que surjan dudas. Bien.